Hola Tonali, buena energía mis queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Radio 7 Cuauhtémoc en este quinto encuentro de investigación que ha estado muy interesante. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con la maestra, la doctora Natalia Verónica Soto Colovalles, una conferencia muy interesante llamada La ciudad, el lago y la contaminación atmosférica. Fue muy relevante para nosotros como comunidad politécnica, no solamente haber estado teniendo desde ayer lunes a personas especializadas en epistemología, también otros especializados en ingeniería. Hoy tuvimos un especialista ambiental y en ese sentido su trayectoria, los libros que ha elaborado la maestra, sus contribuciones en el área son muy importantes porque ella se ha abocado mucho a lo que es el control de la contaminación atmosférica en México. De hecho es su más reciente publicación que parte de 1970 a 1980 el tema, y pues ella también ya tiene pues la tesis doctoral El aire de cada día, internacionalización, culturas epistémicas y prácticas de medición de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México. Obviamente tiene una gran trayectoria la maestra que se remonta a que es doctora en filosofía de la ciencia en las líneas de los estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Y hoy pues nos honró mucho su presencia porque el Politécnico debe de saber de todo. A mí me llamó mucho la atención, maestra, bienvenida a tu casa, a esta vocacional número 7, que nos comentabas y me puse a hacer una imagen en mi cabeza, decir, wow, ¿cómo es posible que cuando era la época colonial la Ciudad de México se inundara 5 años? Imagínense, queridos radioescuchas, 5 años nuestra ciudad inundada. Si a veces con un rato, 2-3 horas que se nos inunda enfrente de la vocacional 7 en épocas de lluvia, estamos sufriendo, me imagino una inundación de 5 años ha de haber sido algo pavoroso. ¿Qué opina al respecto, doctor? Bueno, sí, en efecto fue este fue el motivo por lo que en la época colonial se pensó precisamente hacer obras para desaguar, para que las aguas salieran de la cuenca del Valle de México y tuvieran una salida al mar. La concepción que en ese momento se estaba teniendo era tener una tierra seca donde poder hacer una ciudad. Es decir, el agua salada de estos lagos causaba conflicto, no hacía la cultura indígena que de hecho se asentó sobre un lago, ¿no? Bueno, pues es parte de por qué se llevaron a cabo pues estas obras del desagüe. Ver la historia, reflexionar sobre los cronistas, los intelectuales de diversas épocas y rememorar a Humboldt, que decía que la Ciudad de México era la ciudad más transparente, y después usted mostrarnos fotografías en donde de transparente no hay nada, porque cuando llegan los clímax de contaminación invernal no se ve nada en la Ciudad de México, y nos consta a los que vivimos en esta latitud de Iztapalapa que sube uno al Cerro de la Estrella y no ve uno nada a la redonda. Es algo también que nos llena de estremecimiento decir qué hemos hecho con nuestra ciudad. ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, evidentemente los cambios ambientales en la cuenca de México han sido muchos, ¿no? Como ya comentaba, de ser una cuenca cerrada, se abrió para dar salida a sus aguas, y bueno, ese es un primer gran cambio ambiental. Otro de ellos es precisamente la transparencia del aire. En el siglo XIX, Humboldt, naturalista, geógrafo alemán, él justamente, cuando se dice que cuando llegó a la Ciudad de México, una de las cosas que escribió es que esta era la región más transparente. Y eso tenía que ver con la visibilidad que él podía alcanzar, una visibilidad de 20 kilómetros, ¿no? O sea, su vista podía llegar a 20 kilómetros y ver y gozar de este Valle de México, ¿no? Eso a partir del siglo XX, con las llamadas tolvaneras, que son remolinos de polvo que se levantaban, sobre todo en el oriente de la ciudad, una desecación
del lago de Texcoco y que podían durar hasta 3 horas, recorrer toda la ciudad a 50 kilómetros por hora, según cuenta en un escrito, por ejemplo, Miguel Ángel de Quevedo, pues afectaban a la ciudad, ¿no? Eran la contaminación atmosférica y pues ya Carlos Fuentes en los 50 decía que de esa región pues muy poco quedaba, ¿no? en su obra y de un tono pues bastante sarcástico. 50 años después, en estos años 2000 que vivimos, bueno, esa contaminación ya no proviene, digamos, ya no hay estas tolvaneras tan grandes, pero hay otra clase de contaminación, ¿no? Una contaminación que es debido a los automóviles, a la industria y a la vida que llevamos. Y que tenemos un aire pues muy contaminado donde la visibilidad a veces es muy poca, como estas fotos que mostré en las cuales eran de una contingencia ambiental por partículas en la que prácticamente no se ve, ¿no? Sí, nos compartió por ahí usted fotos maravillosas de Rodrigo Moya, que es un fotógrafo muy particular de la década de los 50 en la Ciudad de México, y se ve claramente como por ahí del MUNAL, del Museo Nacional de Arte y Litografía, en lo que es el pleno centro histórico de la Ciudad de México, la gente está con su tapabocas, bueno, en pañuelos, en aquel tiempo eran pañuelos, todavía la gente con sus sombreros. Y pues nos comentaba usted que las crónicas de la época nos narraban que la gente se tenía que cambiar hasta 2 veces porque la ropa se llenaba de polvo y aparte todo lo que implicaba a nivel de salud. Sí, Rodrigo Moya tiene una serie de fotografías que se llaman La Tolvanera, que son muy famosas, se pueden ver en internet, y son este tipo de fotografía que retrata una cosa muy particular de la Ciudad de México, que son las tolvaneras, y se puede ver a algunas mujeres y hombres tapándose en efecto la boca y la nariz con un pañuelo, porque estos polvos salitrosos que venían en forma de tolvanera y que dañaban a la gente de la ciudad, bueno, los daños son muy diferentes a los que hoy tenemos con la contaminación actual, ¿no? Estos, bueno, dejaban los ojos rojos, gargantas que causaban después tos, ¿no? Pero nada que ver con, digamos, no eran cancerígenas, eran partículas muy grandes que no podían entrar a nuestro organismo y hacernos daño. Y esto pues justo está retratado en estas fotos, y bueno, pues hay una diferencia justo entre aquella contaminación que venía en el lago de Texcoco y la contaminación que hoy tenemos, que es por otros factores, ¿no? Fíjese que a mí me gustó mucho que nos hizo conscientes de ahí, pues me dio un poco de nostalgia porque me puso en la parte de los desfavorecidos. Nos comentaba usted que de antaño la Ciudad de México, desde tiempos porfiriatos, lo que era el poniente de la ciudad, por ahí de las regiones de Polanco, de Chapultepec, eran las regiones donde no se inundaba, eran las regiones de más poder adquisitivo, y eso nos mencionaba a efecto de que en la actualidad está de moda en esa equidad de servicios que se le debe prestar a la ciudad, que debemos tener como una igualdad espacial porque tenemos que solicitar justicia en los servicios. No es precisamente justo que solamente a lo mejor a las regiones donde no tienen tanta problemática urbana se les atienda y a lo mejor a los que tienen más problemática no se les atienda, ¿no? Porque al parecer ha habido épocas en donde casi puede decir uno que por política pública dijeron los del dinero en el poniente, los del no dinero en el oriente, los de las problemáticas en tal lugar, los de que van a tener menos problemática en este lugar, y yo creo que eso ha sido inequitativo y que la ciudad debe tener más equidad en ese sentido. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, lo que nos permite ver justo la historia de la ciencia, la historia de cómo se ha configurado la Ciudad de México, pues es ver cómo se ha trazado o cómo se empezó a ver qué ciudad y para quiénes, ¿no? Esta manera en cómo se ha configurado sí está atravesada por un racismo, por un clasismo, ¿no? Por una élite gobernante que ocupó justamente las tierras que
o las propiedades que eran más favorables, es decir, aquellas donde no se inundaría, ¿no? Sobre eso hay pues varios libros. Hay uno que se llama La ciudad veraniega de Tacubaya, de Sergio Miranda, del Instituto de Histórica, donde pues relata este tipo de cosas, ¿no? La zona poniente de la ciudad. Y bueno, si uno empieza a entrar en lecturas de la ciudad y de cómo se ha configurado, todos los autores siempre llegan a esa coincidencia, ¿no? En el oriente, en las orillas del lago, pues siempre ha sido la zona más desfavorecida de la ciudad, y eso está en relación pues con las tierras del lago de Texcoco, que han sido terrenos siempre se han pensado como inútiles e infértiles por lo alcalino que son, ¿no? Entonces, pues son tierras de menor calidad que también fueron vendidas a precios menores, y quienes podían adquirirlas, pues la gente que menos dinero tenía y que también que venían de otras partes de la República Mexicana, pero que necesitaban vivir en la ciudad, encontrar un lugar, y si no podían pagar las del poniente, bueno, en el oriente, ¿no? Fíjese que otra cosa que nos hizo usted consciente, paradójicamente somos una ciudad que carecemos de agua, pero que la tenemos en abundancia por cuestiones naturales, ¿no? Porque como estamos rodeados de montañas y a la vez éramos parte de un gran lago, todo eso atrae la lluvia. Entonces, por un lado, no tenemos agua en términos de agua potable, pero sí tenemos mucha agua que nos inunda. ¿Qué podemos hacer al respecto ahí, mi querida doctora? Bueno, también desde principios de siglo ha sido un sueño de todos los ambientalistas poder captar esa agua de lluvia y volverla a reutilizar, ¿no? O sea, ha habido proyectos al respecto, pero pues no se han puesto en marcha, ¿no? O sea, me parece que todo esto es un poco para reflexionar otra vez qué ciudad queremos, qué debemos exigir como ciudadanos, como habitantes de esta ciudad, apropiarnos otra vez de esta ciudad y empezar a hacer cosas al respecto para ayudar a nuestro entorno y también nuestra calidad de vida, ¿no? Y fíjese que le voy a invitar a que le pongamos marca Politécnica, porque quiero que usted como dama pues exhorta a nuestra comunidad de científicos, a los ingenieros, a que implementen sistemas quizás para que efectivamente podamos captar el agua a la mejor en las azoteas, la reciclemos, o que quizás hagamos mejores drenajes como ingenieros civiles egresados del Politécnico. Exhórtenos por favor como comunidad, porque yo creo que el tener gente tan valiosa como usted, ambientalista, debe de servir a la comunidad politécnica para que implementemos esa técnica que sirva a la patria. Y en ese sentido, ¿qué le podría decir usted a los ingenieros del Politécnico que hicieran al respecto? ¿O cuál sería el sueño? Bueno, yo le diría a los ingenieros politécnicos que piensen en su contexto, que tomen en cuenta el lugar en el que viven, a la gente que está ahí, y a partir de todo se planteen soluciones, que ellos pueden tener la parte técnica que haga posible las necesidades de una comunidad, ¿no? Que debe de hacerse en conjunto, y no solo que venga de parte de expertos, sino en conjunto para encontrar soluciones que realmente puedan aplicarse y puedan ser adoptadas por la gente que lo tiene que usar, ¿no? No que de nada sirve hacer un muy buen invento si a la gente no está comprometida o no le parece relevante o le da flojera o no ve el sentido, ¿no? Me parece que es un trabajo en conjunto de plática, de querer algo entre todos. Y bueno, los politécnicos pues tienen la técnica, ¿no? Para ponerla al servicio de la patria, ¿no? Que yo creo que esa es mi interpretación, ya que yo fui en el CECIT número 12, ¿no? De Jacarandas, José María Morelos y Pavón. Claro, sí, ahí estudié, y bueno, pues esa es la enseñanza de ahí, ¿no? O sea, servir y poner unos conocimientos a la patria, a los demás, pero
que sean en conjunto y no una imposición como la mayoría de los proyectos en esta ciudad se han dado, ¿no? Si pensamos en los megaproyectos. Y fíjese que la última observación que yo tengo, que hace un momento en su conferencia me comprometí con los alumnos a que le íbamos a poner en este radio, que era con respecto a la verticalidad a veces de la autoridad, que desafortunadamente a veces dicen, bueno, va a haber tal proyecto, quizás un metrobús, quizás esto, quizás aquello, que a lo mejor a veces no beneficia a la ciudad en términos de ese ambiente o de esa posibilidad de consulta ciudadana más amplia o sobre todo consensada con los especialistas, como es el caso de ustedes, los ambientalistas, que le den la palomita y que digan, efectivamente tal proyecto tiene un beneficio social que no solamente es parte de un capricho a lo mejor gubernamental de X, Y, Z personaje, porque aquí es indistinto la posibilidad de partidos que pueda haber al respecto. A veces en esa verticalidad podemos afectar también a la ciudad. ¿Qué tendríamos que hacer ahí al respecto, doctora? ¿Qué podríamos hacer a mediano o largo plazo para que se juntara más la sociedad civil con los especialistas, ambientalistas, sociólogos, politólogos, y que le dieran a la ciudad una amortiguación, un saneamiento integral? Bueno, estamos hablando de una cosa muy compleja. La ciudad es compleja, los espacios, la gente que vive en la ciudad, todo se ha vuelto complejo, difícil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una de las soluciones y lo que se ha hecho en los últimos tiempos pues es acudir justo a la interdisciplina, que es justamente a que varios expertos puedan conversar, llegar a un acuerdo y en alguna medida llegar a una solución. Y bueno, eso ha sido como una primera parte. Sin embargo, también a partir de estos, digamos, experimentos o reuniones que se han dado, también se ha aprendido que eso no es suficiente, que además de toda una lista de expertos debe de ser incluida la comunidad para la cual se hace lo que se tenga que hacer, ¿no? Para la gente que usa el servicio o que es usuaria de lo que se va a implementar, de lo que se va a hacer, o de la gente que vive ahí, porque si no estaríamos volviendo a caer otra vez en esa verticalidad que tú comentas, ¿no? Entonces, los proyectos, otra vez la historia de la ciencia muestra que cuando se han hecho de arriba hacia abajo, pues a veces no son aceptados o son rechazados, ¿no? Y que hay que tener una horizontalidad para empezar a hacer los proyectos, los que funcionan y los que se ha visto que son mejor aceptados, pues son esos, ¿no? Que tienen mucha participación, ¿no? Y también mucha disposición, y eso implica pues dejarse conocer por el otro, como muchos dicen, como Edgar Morin, como Lev, aprender a aprender, ¿no? Del otro, sin ponerse con esa bata de autoridad de yo soy el que sabe y lo vamos a hacer así, sino escuchar también qué se quiere hacer. Claro, dos cosas que me llamaría la atención que compartiera con nuestro auditorio ya para finalizar esta entrevista, que es relevante por su amabilidad usted y por sus conocimientos, es por un lado, compártanos para que quedemos como admirados de que tenemos instituciones muy grandes en la Ciudad de México. Usted nos dijo que venía, creo, de una biblioteca del lago, algo así, que está por Valderas, que a veces los que no somos especialistas ni siquiera nos imaginamos que hay esas instituciones o instancias que son las fuentes directas, por ejemplo, de las investigaciones de usted. ¿De dónde venía o de dónde dice que ha estado las 2 últimas semanas investigando? Justo vengo del Archivo Histórico y Biblioteca del Agua, que está en Banderas 94. En Banderas 94, ahí en las instalaciones de lo que justamente durante el Porfiriato fue el Instituto Médico Nacional. El Instituto Médico Nacional albergó algunas grandes mentes de aquí de México, que hicieron varios estudios. Uno de ellos justamente
James Sanders hizo un estudio del polvo, porque ya estaba muy preocupado por las tolvaneras en 1913, ¿no? Bueno, pero la biblioteca y el archivo histórico es una maravilla. Ustedes pueden encontrar documentos de cómo se ha gestionado el lago de Texcoco, ¿no? Yo en la conferencia justamente comentaba que hay algunos mapas en los que se puede apreciar, por ejemplo, la calidad de las tierras de todo el oriente, ¿no? En su momento y también ahora son documentos muy valiosos, ¿no? La gente, el gobierno que tenía que vender, rentar esas tierras y ver cuáles iban a quedar para los terrenos federales y cuáles no, pues importaba este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la cantidad de documentos que hay es enorme. Yo solamente estoy mencionando algunos, ¿no? Hay planes de cómo se iba a reforestar este lago, hay documentos donde dicen todos los pozos y manantiales que existen en la cuenca de México y cómo se utilizaba cada uno de ellos, ¿no? Los ríos que desembocaban, cuáles ya estaban secos, cuáles ya no. Es decir, la cantidad de información que ustedes pueden encontrar en un archivo histórico es sorprendente. O sea, si no se dedican a la investigación, también pueden ir a ver qué era su colonia, ¿no? Dónde estaba y ver por qué se hizo de esa manera, ¿no? Y la última pregunta obligada que le tenemos que hacer, dado que fue un encuentro de investigación, ¿qué la motivó a ser investigador y qué consejo le da al respecto a nuestra comunidad politécnica? Porque a veces la gente piensa que el investigador es una persona muy seria, a lo mejor que lo ven así como tipo Ciro Peraloca, con actitudes medio raras, y vemos que no, que los investigadores son gente normal, que tiene una vida también convencional, y que a lo mejor esa pasión por investigar contribuye a que tengamos una mejor sociedad. ¿Qué le puede decir al respecto a nuestros jóvenes para que se motiven a ser investigadores? Que quizás tengamos la oportunidad al paso de los años, decir gente egresada de la vocacional 7 o de su vocacional de la Morelos o de la que sea, de nuestro querido Instituto Politécnico Nacional, digan: yo quiero ser investigador como la doctora, o quiero ser investigador como la persona que vino al quinto encuentro de investigación dado en el Politécnico, muy particularmente en la Boca 7. ¿Qué nos exhorta al respecto? Bueno, yo lo que les diría es que sigan y hagan las cosas que les gustan, ¿no? O sea, yo no tenía planeado ser investigadora, ¿no? Y a nivel ya de postdoctorado inclusive, ¿no? Pues no, yo simplemente hice lo que más me gustaba, y a mí lo que siempre más me gustó es estudiar, investigar y querer saber más acerca de dónde vivía, por qué las cosas sucedían de esa manera, y haciendo preguntas muy comunes, escribiéndolas. Así se dio, ¿no? O sea, no fue algo que planeé. Lo que yo les invito a la comunidad es hacer lo que hagan, pues con pasión, con entrega, enfocados, y yo creo que pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Pues así es, esperemos que así lo hagan, queridos amigos, y que de estos encuentros surjan los futuros investigadores que cambien y que transformen permanentemente nuestra sociedad. De preferencia, si son politécnicos, pues mejor. Y pues en ese sentido los invitamos a que sigan siendo partícipe de estos encuentros de investigación. Ya es el quinto, esperemos que mientras vive el Politécnico Nacional se sigan dando estos encuentros que le hacen mucho bien a la patria. Hasta la próxima.